Análisis y opinión de la reforma tributaria 2016, presentado por Yuleidy García Castro, Hilda Patricia Alzate Marín. La reforma se hace necesaria al caer el Producto Interno Bruto de Colombia, porque cayeron los precios del petróleo, pero esta no es la única razón de este problema fiscal. Podríamos hablar también del gasto de 2.2 billones de pesos en publicidad antes de las elecciones del año 2014, que generó el gobierno, lo cual reduce de manera significativa el presupuesto de la nación para la realización de sus actividades si no se pagan los impuestos. El Estado, en todas sus ramas, no tiene forma de cumplir con su obligación principal de hacer realidad los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los ciudadanos del país. Entonces, el Estado debe sacar los fondos de alguna parte, y aquí empiezan a abrocharnos a nosotros los contribuyentes. A pesar de que en la campaña Juan Manuel Santos se comprometió a no subir los impuestos, los colombianos nos preparamos para el rigor de una nueva alza que actualmente cursa trámite en el Congreso de la República. No han sido suficientes 3 reformas tributarias en el mandato del actual presidente. La Comisión de Expertos Tributarios afirma que la reforma busca alivianar la carga tributaria de las empresas, desmontando el CREI, que es el impuesto sobre la renta para la equidad y la imporriqueza, manteniendo el impuesto mínimo alternativo nacional al imponer topes a deducciones e incorporando gravámenes a los dividendos, incrementando la tasa general del IVA del 16 al 19%, recomendando aplicarla a bienes y servicios de primera necesidad, aumento en el impuesto de la gasolina, mantener el 4 por mil que se paga desde 1998 en el gobierno de Andrés Pastrana y sigue vigente. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. Se plantea triplicar el impuesto a los cigarrillos, impuesto a las bebidas azucaradas de 300 pesos por litro. Quienes ganen más de 2.700.000 deben declarar renta. Vincular a empresas sin ánimo de lucro a aportar el Estado, como las iglesias, que para poder formar en valores tendrán que pagar. Es irónico, pero cierto. Se cobra IVA a las casas nuevas que se compren por valor de 800 millones. Los evasores tendrán cárcel entre 5 y 9 años con multas y contempla el pago de un monotributo. Empecemos ahora con el cinismo del ministro de Hacienda, que comienza estableciendo que se debe comprender que el monotributo no es un nuevo impuesto, sino que unifica 3 existentes, que son el impuesto sobre la renta, el IVA, la seguridad social. E incluso el ministro afirma que no estamos obligados a contribuir bajo el esquema, pero la realidad es que si los impuestos suben, los tenderos, peluqueros, los pequeños comerciantes tendrán que aumentar el costo de sus productos, restándoles competitividad y reducción en sus ventas. Eso va a afectar el bolsillo de nosotros los consumidores, especialmente las personas que ganan un salario mínimo, que para este año está en 689.954. Porque una persona que se gana un mínimo dejará de comer un producto por un impuesto indirecto. Con la creación de esta figura, básicamente los pequeños comerciantes con ventas entre 41 y 100 millones de pesos al año deben de pagar entre 40.000 y 80.000 pesos mensuales. No contentos con esto, el Ministerio de Hacienda establece una tarifa dependiendo de la cantidad de CO2 que produzca su uso, impuesto al carbono, que por ejemplo es un gravamen que recae sobre los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, por los diferentes niveles de emisión de CO2. En el documento, por ejemplo, nos especifica tarifas de cada uno por unidad, como la gasolina, la CPM, el queroseno, entre otros. Recapitulando este contenido, quiere decir que el transporte incrementa sus gastos y por ende los costos de todos los productos sufrirían un aumento. Y como siempre, ¿a quién afecta? Nos va a afectar a todos nosotros los consumidores, porque si antes teníamos para pagar panela y huevos, ahora hay que escoger, o tomamos panela o comemos huevos. Además, quieren incrementar el IVA al 19% de algunos bienes y servicios de primera necesidad, como por ejemplo
grabar los planes de internet, telefonía móvil, el papel higiénico, cuadernos, entre otros, esquivando las oposiciones a este tema, justificándose con el programa de Familias en Acción, sabiendo que este programa no es para nada efectivo. Pero para el ministro de Hacienda es necesario implementar otra reforma tributaria porque si no bajaría el grado de inversión. Argumenta que con las nuevas medidas que el promedio de crecimiento de la inversión será por arte de magia del 5.2%, lo que incidiría en una elevación cercana al 2% de la tasa. Es más una ilusión a que esto sea real. Para nosotras esta propuesta es progresiva, ya que el 70% de su contenido contempla impuestos indirectos como el alza del IVA y el alza a la gasolina, incrementos que van a terminar afectando a la clase baja y media. Esta reforma debilitará el ingreso disponible de nosotros como consumidores que ya estamos bien golpeados por la inflación. Muchos puntos de esta reforma se hubieran evitado si incluyeran un análisis integral sobre la eficiencia del gasto público, que es un tema vedado en Colombia. La inmensa mayoría de los programas públicos están plagados de burocracia, corrupción y ausencia de indicadores de gestión. Los únicos 2 puntos a favor que se ven claramente es el impuesto de IVA a las casas de 800 millones y a los dividendos, aunque va a generar una gran disuasión de la inversión en los mercados del capital y va a desincentivar aún más la inversión en el país, pero permitiría que aquellas personas que se benefician de los bienes de nuestro país paguen por esos beneficios. En síntesis, si no hay justificación alguna para que los individuos ricos sigan evadiendo su responsabilidad de contribuir a financiar el Estado, con esta reforma tributaria no logran sacarle el quite al impuesto a los dividendos como lo han hecho siempre llevando sus dineros a los paraísos fiscales. Punto a favor del gobierno. Gracias.